Muy buenas, soy Echi de adaptacionemocional.com, la persona que quiere ayudarte a encontrar tu propósito y el potencial profesional que todos tenemos dentro a personas que están concienciadas con que hay que hacer de este mundo un lugar mejor por el cambio climático y todo esto que nos estamos cargando el planeta. Te doy la bienvenida a este primer episodio de una serie de entrevistas hechas a emprendedores para conocer sus historias, sus motivaciones, sus baches y demás, para que por fin des ese empujón y pierdas ese miedo a emprender tú también tu propio negocio digital, porque esto es el futuro. Empezamos esta nueva serie con una invitada muy especial desde Chile, una chica dedicada al coaching ontológico y vamos a ver cuáles son sus motivaciones, por qué ha decidido hacer esto, vamos a hablar sobre el coaching ontológico también y vamos a ver qué podemos aprender todos de esta entrevista, que es una entrevista que ya hicimos hace unas semanas y que por problemas técnicos hemos tenido que volver a repetir. Ella es Verónica Sepúlveda, chilena certificada como coach ontológica y en sanación pránica. Muchas gracias por venir otra vez, Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir otra vez. No, Que tuvimos ahí el problemilla este, pero bueno. Eh, Muy bien, pues quiero empezar esta entrevista preguntándote ¿por qué estás aquí? ¿Cuál ha sido ese camino en tu vida para decidir quiero ser coach? Y más aún, ¿por qué no solo por qué meterte en el coaching, sino por qué específicamente el coach ontológico? bueno, estoy aquí porque fue una medida en algún momento dado de autosanación. Entonces, había pasado ciertas experiencias muy dolorosas y que si bien la parte psicológica sirve, pero no lograba profundizar en una parte más interna, más sensible, que es mi estar siendo, mi ser, cómo estaba, digamos, cómo yo me estaba observando a mí misma y estaba observando las circunstancias que me estaban rodeando. Entonces, desde ahí empecé a investigar y cuando descubrí el coach ontológico, eh, estudiándolo, me di cuenta que era una gran herramienta donde yo podía cambiar mi observador. Y desde ahí fue como mi propio conejillo de India y comencé a hacer mi propia autosanación, empecé a hacer también mi propio autoanálisis y también a entender de que finalmente todo esto podía tener un resignificado para mí, un volver a comenzar. Así es que ha sido muy nutritivo en términos de crecimiento personal. Qué bien. Sí, yo creo que todos los que nos queremos dedicar al coaching y estamos por ese camino, todos ha sido por de cierto modo, una crisis personal, existencial o algo en nuestro entorno cercano que nos hace como decidirnos en ese camino. Y gracias a Dios que es así, porque imagínate que es una forma también a veces como esa noche oscura del alma que dicen, donde de pronto no ves más salida y se vuelve la verdad que la vida, o uno se vuelve muy apático a la vida. Entonces, qué bien que uno pueda darse estas oportunidades de poder reaprender, Sí, darse esta oportunidad de poder vivir alegre, agradecido y encontrar esa plenitud que finalmente no tiene que ver con el afuera, sino con un estado interno. lo de la noche oscura del alma, esto que dices, es un término que yo conocí hace poco tiempo y es algo muy transformador a nivel interior, que no todo el mundo pasa por ello. No todo el mundo pasa por ello y para mí yo creo que es bastante necesario como persona, la verdad.
fíjate que sí, yo en el momento mismo que atravesé, porque fue un periodo muy largo, estaba tan inmersa que no me daba cuenta que estaba dentro de esa noche oscura. Si bien, claro, sabía que no estaba de lo mejor, pero la inercia de la vida que te lleva a continuar, quizás no tomaba conciencia real del proceso que estaba viviendo. Pero una vez que ya las aguas se han calmado y uno puede tener desde otra visión, otra mirada, claro, uno dice, no es la idea de estar sufriente por la vida, pero bendigo las situaciones que me han pasado porque precisamente por esas situaciones hoy día he podido reformularme, he podido tener un autodescubrimiento, es decir, me vi en la necesidad de tener que ir adentro y empezar a conocer quién era esta Verónica, cómo yo me estaba vinculando conmigo, cómo me estaba relacionando y cómo me estaba relacionando también con los otros. Claro. Entonces, está haciendo todo un proceso y un proceso que finalmente lleva toda la vida. Sí, llega un punto en el que te das cuenta que es para siempre. Sí, Sí, sí. pero claro, hoy día en vez de tener una mirada nefasta sobre esa situación, Hola, que digo, afortunada, y hola, hola. ¿sí? Ahora, ¿Me ahora, ahora, escuchas? ahora. Ahora, ahora. Sí, y por eso te decía que afortunada que pude pasar por eso, pero con una mirada ya distinta. Y sí, ha sido de gran crecimiento. Qué guay. Me alegro mucho, la verdad, que haya pasado. A veces lo malo hace que seamos otro yo mucho mejor. Sí, sí, muy bien. Em, muy bien, para quien no lo sepa, ¿qué es el coaching ontológico? ¿En qué se diferencia de otros? Sí, el coach ontológico es, eh, el coach viene como palabra de entrenamiento, que no estoy muy de acuerdo, tiene que ver con acompañar a un consultante eh, en un proceso de indagación, es decir, va inmiscuyéndose en los distintos estados del ser. El ser hoy día puede manifestarse a lo mejor a través de la emocionalidad, a través de la corporalidad, a través del lenguaje, se puede expresar, no sé, en un estado de rabia, puede también pasar por estados de tristeza, de melancolía, o no sé, de mucha alegría, de mucha eh, explosividad en términos positivos, de una emocionalidad de felicidad, Euforia, por de ejemplo. euforia. Gracias por la palabra. Entonces, el tema es cuando la persona siente que por ahí hay algo que no lo está dejando avanzar y no sabe que ella está ahí, y no, porque convengamos que esto tiene que ver con el autodescubrimiento, el darme cuenta cómo yo estoy parándome frente a mí, frente a la vida. Entonces, a veces ese autodescubrimiento solo se me hace, no logro llegar. Pero cuando hay un otro, que en este caso es el coach ontológico, me está asesorando y me está guiando digamos, en términos no de qué tiene que hacer, sino guiando con ciertas preguntas que en el fondo los van desafiando, están desafiando sus creencias. Y en base a eso la persona, cuando siente que hay otro que lo está desafiando, respetuosamente, pero, es decir,
no es que esté creyéndole su versión de buenas a primeras, sino que lo contrarresta con algo más. Y ahí la persona muchas veces cambia de observador, sí, en realidad, ¿por qué no lo había visto de esta manera? Y por ahí cae en cuenta de muchas cosas. Y empieza ahí una autoindagación más profunda en decir, mira, yo, claro, ahora entiendo que quizás porque en alguna situación yo viví algo parecido y ahora aprendí que así se hacían las cosas, pero me doy cuenta que no es así, que las puedo hacer de otra manera. Entonces, el coach ontológico, en el fondo, este acompañamiento, esta indagación, es como yo digo, bucear dentro, por eso que es tan grandioso, porque el otro te permite también abrirse, y el coach ontológico indaga, bucea, a través de este acompañamiento para que la persona tome conciencia de cuál es su observador. Se podría decir que, porque ahora pensando y por lo que me estás comentando, se podría decir que el coach, en este caso, también experimenta una transformación, ¿no? Es como que siempre que estés trabajando con un coachee, siempre estás mejorando y creciendo también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es lo bueno, porque la persona no toma conciencia porque un otro te diga lo que tú tienes que hacer. Claro. Es el darte cuenta del La conocerte persona más. tiene que darse cuenta por sí misma. Claro. Y para eso tiene que tener un momento de pararse, detenerse y reflexionar. Sí. ¿Quién va en la vida, digamos, corriendo a una velocidad increíble y está siempre en el hacer? No tiene muchas posibilidades. Porque no le está dando espacio a su ser. Ya. Es muy interesante el coaching ontológico. Sí que a mí personalmente sí que me gustaría aprender algo, hacer un curso pequeño o leerme algún libro o algo. Em, También estás certificada como en sanación pránica, perdón. ¿En qué consiste? La sanación pránica consiste en sanar a nivel energético, ¿ya? Prana es energía. Entonces, nosotros, aparte, digamos, de este cuerpo físico, que es lo que podemos ver con nuestro sentido de la vista, tenemos un montón de cuerpos más que son sutiles. Entonces, los seres humanos todos nos hemos envuelto en distintas situaciones que nos impactan de una u otra manera, y si no sabemos transformarla en su minuto, que ahí podría agregarse el coach ontológico, que te puede ayudar a transformar, entonces, cuando nos quedamos con esa impresión negativa, ¿qué es lo que va pasando? Que si se prolonga en el tiempo se empiezan a enfermar estos cuerpos sutiles, estos cuerpos energéticos. Llega un minuto dado cuando ya empieza la sintomatología, que te duele, no sé, el hombro, o muchas veces las personas se enferman de la tiroides porque generalmente no expresan lo que le está aquejando, no lo dicen, se lo guardan, se quedan callados. Entonces por ahí empieza. Entonces la sanación pránica tiene que ver con ordenar todos estos cuerpos energéticos. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se hace? ¿Con qué material? ¿O cómo es? Con las manos. Así. Sí. Nuestras manos tienen vórtices aquí, Las líneas. las palmas, Ok. aquí, al medio. Sí. Hay unos vórtices energéticos y, por ejemplo, si tú colocaras tus palmas así, una frente a otra, no tan juntitas, Ah. como, claro. Entonces, si tú pudieses juntar y alejar un poquito las manos, Así. claro, quizás no tan rápido, tratando de que los vórtices queden paralelos uno al otro. Así. Quizás después de un momento tú puedas empezar a sentir sutilmente algo. Pues sinceramente sí, la verdad. Estoy flipando un poco, ¿eh? No lo sabía esto. Algunas personas, por ejemplo, si tú realmente tomas atención
ojalá que dejes la mente un poco de lado y empieces con el corazón a sentirlo. Y tú puedes empezar a sentir a veces Sí, sí. un leve calor en la parte del centro de la palma. A veces las personas sienten un mini cosquilleo. A veces sienten como una densidad entre una palma y la otra. Sí, noto como cierta presión por Exacto. las palmas, como un poco. Y todo eso es energía. Mm, qué Y fuerte. sí, esa energía es la que tú activas para ordenar estos cuerpos sutiles que son como largos, de 2 metros, quizás más, como unos, voy a decir, como unos vellitos Sí, largos. como el campo magnético sería, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Muchas veces, por ejemplo, eh, tienen perforaciones, están desordenados, ¿ya? Entonces, esto a raíz también, por lo que te decía, por las distintas impresiones que tenemos durante el día y que después no las transformamos y pasan en transparencia. Nos vamos a dormir, pasa otro día, se nos acumulan con otras experiencias y así vamos día tras día y no nos vamos dando cuenta que vamos enfermando paulatinamente nuestros cuerpos. Entonces, el sanador pránico empieza ahí a ordenar todo esto usando solamente las manos y Ah, visualizando el campo energético de la otra persona que ordenando sus vellos, por decir, ¿no es cierto? Sus hilos energéticos. sí. Entonces, y se va limpiando y a la vez también se va limpiando uno para no quedar con residuos de larvas energéticas. Ah, no lo conocía yo eso. Se podría decir que, bueno, pregunto, perdón, que alguien más escéptico respecto a esto que no le funcionaría, ¿o sí? Mira, si hay alguien escéptico, en realidad es difícil porque una persona tiene que tener conciencia de sí primero. ¿Quién es? Si yo creo solamente que yo soy este cuerpo físico, esta identidad, que es lo que me define, entonces si no logro trascender más allá de quién soy, es difícil porque se va a encontrar con una muralla solamente de lo físico. Pero si una persona que ya ha logrado hacer un trabajo en sí mismo y sabe quién es, sabe que nosotros somos espíritus, sabe que somos una energía. Y de hecho, a lo mejor a ti te ha pasado, por ejemplo, que tú vas a cerrar la puerta de un automóvil y genera electricidad. Sí. O de repente te vas a tocar la mano con alguien y el chispazo. Ujú. Entonces, claro, una persona podría decir, no sé, dar una razón científica, una razón, pero hay un campo energético. Y eso es lo que somos finalmente. Entonces, esas cosas son las que hay que cuidar para que nuestro cuerpo físico, evidentemente con un poco de deporte, una alimentación relativamente sana, que el vehículo permanezca, digamos, lo más intachable posible para que tenga una larga vida sin tanto inconveniente. Sí, bueno, que hoy día no es muy complicado, pero yo creo que hay que poner mucho de uno mismo para tener una vida equilibrada, tanto física como mentalmente o emocionalmente también. Es un trabajo, Sí, es un trabajo. Por eso que es bueno, antes de cerrar nuestro ojito en la noche, eh, independientemente de la creencia que tenga la persona, estar agradecido por el día que se le concedió, eh, por tantas cosas que a veces pasan como que si fueran o tuviesen que estar por obligación, pero en realidad no, bien podrían no estar. exacto. Y ahí hacer una reflexión y empezar, bueno, si sucedió que tuve algún inconveniente con alguna persona, con alguna situación que me molestó,
o que me entristeció, bueno, ahí hacer el trabajo. No irme y dormirme con esa emoción. Ojalá poder transformarla antes de que comience el otro día. Sí. A ver, una pequeña meditación o respiración profunda o cualquier mínima cosa, creo que ayuda muchísimo. Em, Muy bien. Antes de- de hablar sobre el coaching, quería hacerte tres preguntas pequeñas al modo personal, profesional tuyo. Eh, Quería preguntarte cuál es ese ambicioso proyecto que tienes en mente para a futuro, a corto plazo, con esto de respecto al coaching ontológico. Perdón, hubo una parte. Digo, ¿cuál es el proyecto más ambicioso que tienes en mente respecto al coaching ontológico? Sí, mira, en este momento estoy siendo parte de un proyecto con otros profesionales y bueno, la idea es que ese proyecto continúe en el tiempo, que se pueda ir agrandando con otros tipos de servicios y dar la mayor cantidad de asistencias posible, de poder llegar a una comunidad amplia, de poder llegar con mensajes, con escritos, no tan solo en sesiones, sino siento que hay mucho por hacer y a lo mejor con pequeñas cosas en el día a día. Se ha cortado ahora. Hoy día mi proyecto es darme a conocer a través de... Uy, se ha ido. Bueno, estamos solos. ¿Hola? ¿Aló? Ahora. Ahora te decía que sí, que por ahora mi meta es trabajar en este proyecto con otros profesionales y darnos a conocer. Es un proyecto donde hay profesionales de otros países, por lo tanto, estamos ahí aunando fuerzas para crear algo bonito. Seguro. Va a salir, seguro que sale genial, segurísimo. Qué bien. Yo creo que la unión hace la fuerza, que primero uno tiene que tener claro lo que quiere hacer y en cuanto conozca a otra persona que se dedique a algo parecido, intentar hacer piña, que se dice, para eso llegar a más gente y poder hacer de este mundo un lugar mejor. Sí, Sí, yo creo que sí. Es importante encontrarse con gente que tenga la misma mirada. sí. Difícil a veces, ¿eh? A veces es muy complicado. Es muy complicado, pero en esta cosa de la frecuencia y la vibración, sí, más tarde que temprano uno termina encontrando una persona que al menos no es igual, pero tiene intereses parecidos. Sí. Em, la siguiente pregunta es, ¿cómo te ves de aquí a 3, 5 años vista? ¿Hola? Se ha ido otra vez. ¿Cómo me veo de aquí a 3 años? Sí, Eh, Mira, me veo ya teniendo mi propio emprendimiento más definido. Me veo siendo consultora, me encantaría. Yo trabajo actualmente en el mundo funerario ujú, y creo que puedo ser de gran aporte asistiendo a familia o a quien lo necesite que estén pasando por un proceso de pérdida o de duelo. Entonces, creo que ese podría ser un gran aporte en ese ámbito. Así es que yo ya estoy visualizando más o menos las vías por donde puedo ir. Eh, Creo que un trabajo muy bonito. El otro día escuchaba a un doctor que decía, nadie nos acompaña para la muerte. Sí tenemos, no sé, el ginecobstetra,
la matrona, que ayuda cuando el bebé nace, pero no tenemos una persona que nos acompañe al momento de morir. Es verdad, es verdad. Y sí, como te digo, veo el tema de la muerte a diario y creo que tiene su linda reflexión la muerte, porque aprendiendo sobre la muerte uno aprende a vivir también, a valorar la vida. Qué bonito, es verdad, sí, sí. Entonces, creo que es un proyecto que me motiva muchísimo, es muy enriquecedor también. Qué bien. Pues la verdad es que sí que no lo había pensado nunca que podría hacer falta alguien así en una funeraria o donde fuese. Pero es verdad, es verdad. Seguro que tiene futuro, segurísimo. Sabes que, bueno, esta es como una incidencia, porque es una doctora que una vez contó una experiencia donde decía que ella llegó a una casa donde había una persona que ya estaba en sus últimos días. Entonces ella llega a la casa y le pregunta, ¿cómo estás? A la persona que estaba mal. Y la persona le contesta, ¿cómo crees que voy a estar si me estoy muriendo? Claro. Y yo caí en cuenta, yo dije, o sea, qué poca educación hay sobre cómo tratar, cómo hablarle a una persona que está en un proceso ya de partida. Sí, Porque uno generalmente llega con el switch de que está igual en una situación igual a uno. Y eso no es así. Está pasando por otro proceso. Entonces, el acompañar, inclusive el acompañar a la familia, es súper importante, porque hay que tener tino para no empatía, hacer un Tino, ¿no? comentario. Tino es Claro. empatía, ¿no? Tino es como decir algo adecuado en el momento preciso. Vale, vale, vale. Sí, Entonces, sí, me parece súper interesante el tema de aprender a acompañar en la muerte. a mí también. Un proceso también, perdón, Sigue, sigue. me parece que un proceso igual es muy importante. O sea, si lo miramos desde el punto de vista que somos seres energéticos Sí, y que tu alma, estar en ese momento cuando tu alma ya va dejando este cuerpo, cuando ya exhala el último hálito de vida y quedarse ahí en la quietud de ese cuerpo. sí, porque nadie Sin que, nos enseña a cómo sobrellevar esa situación, aun siendo uno mismo o siendo una persona cercana. y claro, imagínate tú en ese escenario y pudiendo acompañar a ese ser que está haciendo ese viaje, que está saliendo, qué importante poder mantener la serenidad, la quietud, y Sí, pudiendo acompañar en ese silencio, que generalmente es todo muy rápido, se llama a la funeraria muy rápido, eh, la familia se altera muchísimo. Entonces, ese ser no es el escenario más idóneo para que pueda hacer su viaje. muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí. Hay veces que hacemos las cosas demasiado, ¿cómo decirlo? De forma mecánica, de forma muy rápida, por simple costumbre. Hay veces que estamos tan acostumbrados a según qué cosas que no nos damos cuenta y hay veces que hay que, no sé, incluso tomarlo con, aparte de con tranquilidad, a veces con humor, yo creo. Sí. Sí, sí. Em, y la última pregunta era, ¿cuál sería para ti el mayor logro a conseguir como coach? El mayor logro. Para mí me satisface mucho la idea de poder
y es lo que le da sentido a mi vida, poder decir, ayudar a tantas personas. Le da sentido el poder contribuir al sufrimiento humano. Quizás yo no pueda resolver los problemas de las personas, pero sí puedo darle quizás ese acompañamiento desde un amor genuino, desde el entregarse, Sí, sí. desde una sinceridad con el otro. Está ese acompañamiento que es de ser a ser, y que el otro pueda sentirse acogido, que pueda sentirse que también no está solo, y que quizás desde ahí, como te decía anteriormente, vea que la vida puede tener otra mirada, que puede tomar otra actitud, otra determinación. Sí, por supuesto. Entonces, diríamos que, así como para quien nos esté escuchando, que hay veces que es mejor no centrarse en una meta, sino disfrutar de todo el proceso, ¿no? Tu mayor logro sería disfrutar de forma consciente de todo el proceso y no de llegar a una meta en concreto, ¿no? No, yo creo que hay que disfrutar del camino, Sí, día tras día, momento a momento. Eh, y sí, es lo mejor, porque a veces estar tan obsesionado con la meta quizás me lleve a perder los detalles del día a día. sí. Y quizá tampoco aprendas tanto como podrías aprender si vas disfrutando de cada pasito que vas dando. Sí, sí. Exacto, sí. Disfrutar la vida así como es, pasito a pasito, como dijiste tú. Suave, suavecito. En la otra parte, si no te la canto. Eh, muy bien, vamos a hablar un poco sobre coaching. Para quien nos esté viendo, escuchando, deciros que hay muchísimos tipos de coaching, muchísimos. Eh, es fácil confundirlos unos con otros, es sencillo, porque son pequeñas diferencias las que hacen que sea un tipo u otro. Eh, lo bonito y lo especial que sea de que esto sea así es que tanto para dedicarte al coaching o, perdón, tanto para dedicarte al coaching como para ser el coachee, o sea, ir a una sesión o algo así, eh, es más fácil porque al haber esas pequeñas diferencias sabes a qué tipo de coaching ir. ¿Para ti es eso el coaching también? ¿Cómo es para ti el coaching en general? Bueno, en general sí es una herramienta que sirve muchísimo, ya para motivar, para sacar lo mejor de cada ser humano. Ahora, claro, eh, hay que también aprender a discriminar qué es lo que yo ando buscando. Entonces, para saber a quién dirigirme. Es como la rama de la medicina, puede ser, sí, la medicina, pero necesito un traumatólogo, necesito un psicólogo, no lo sé. Eh, ¿Qué es lo que se acerca más a lo que yo necesito? Claro, Y ahí están todas las ramas del coaching. muy bien. El coaching en general te diría yo que sí, tiene que ver siempre al final con sacar lo mejor de cada uno, Ujú. el mejor rendimiento, por decirlo de una manera. Sí. Em, creo que me he explicado un poco mal con lo que he dicho de esto del coaching, pero bueno, básicamente es eso, para quien que nos escuche, que hay muchos tipos y que lo más difícil, diría yo, tanto para dedicarte como para asistir a una sesión, es, yo creo que sería saber qué preguntarse a uno mismo para saber a cuál ir. Creo que me explico ahora un poco mejor. Para estudiar o O para para las dos. como
tanto para dedicarte a ello, estudiar sobre ello, como para ir a una sesión como cliente. Eh, yo creo que lo más importante y lo más difícil también es saber qué preguntarse uno para saber a cuál, si ir a un tipo u otro. Como por ejemplo, si yo tengo un problema interno, eh, Ajá. saber qué preguntarme para así ir a un coaching espiritual, uno emocional o uno personal, por ejemplo. Claro, podría entrar por preguntarse, bueno, ¿qué quiero lograr? Esa sería la pregunta más importante, el hacia dónde. El qué y el para qué. O sea, ¿para qué quiero lograr esto? ¿Para qué quiero yo verme con un coaching ontológico? Sí, pues ya ¿Qué sabéis, deseo, quienes nos estén qué- escuchando. claro, qué deseo conseguir? Exacto. ¿Qué Eh, resultado espero después de esta sesión? sí. Y hay una cosa que me gusta mucho hacer en general con muchas eh, temáticas, que sería como emparejar o ver cómo de diferentes son las cosas y cómo de similares lo son, para saber así cómo clasificarlo bien, en plan de, ¿sabes, no? Eh, y yo diría que, por ejemplo, el coaching profesional es el hermano del coaching ejecutivo y el primo hermano del coaching personal, que es como que el profesional y el ejecutivo son muy parecidos y serían como hermanos, y es un poco menos parecido el personal, y así diría que es como el primo hermano. ¿Cuál, cuál dirías tú que es el hermano y el primo hermano del coaching ontológico? El coach de vida, ¿Coach de vida? ¿sí? Ay, nunca lo había escuchado ese. Sí. Y podría ser también uno que está en tu plataforma, que es el coach espiritual. Sí. ¿El de vida sería el hermano o el primo hermano? Yo creo que el espiritual sería el hermano y el otro sería el primo. Ok, ok. Es que a veces me resulta interesante verlo como con esa perspectiva, y como para entenderlo un poco mejor. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño debate, a ver qué aprendemos aquí, tú y yo, y quien nos esté escuchando. ¿Vale? Quiero empezar con coach. ¿Se hace o se nace? ¿Tú qué crees? Para mí, se nace, pero soy optimista. Y quisiera creer que de pronto la persona puede tomar conciencia en algún momento de su vida y quizás despierte o desarrolle esa inquietud. Pero yo lo que he visto en mi experiencia, por lo menos, en general, viene esto de paquete, viene de fábrica, viene desde la matriz. Hay esa inquietud siempre desde niño, hay algo que lo mueve. Yo creo Es, que sí, también, que se nace. Yo creo que, por ejemplo, se puede ver si un niño podría llegar a serlo según esa predisposición a ayudar a otros, a escuchar, a empatizar con otros. Diría hay una que sensación sí. en los niños que uno lo nota que cuando no sé, con las mismas plantas, con los animalitos, son seres sintientes muy sensibles. Sí, y ahí uno ya va notando que, Que podría serlo, sí, sí, sí. claro, que puede desarrollar la parte humana muy bien. Em, ¿Crees que deberían de existir algún otro tipo de coaching? Eh,
No, no, no. Y voy a fundamentar mi respuesta. Por favor. ¿Sabes lo que me pasa? Siento que cuando esto igual como cuando tú tienes la mitad de un limón, Ok. para mí, donde tú le sacas el máximo de su jugo. Entonces ya después es como inventar, lo estoy colocando de esa manera, Sí. inventar más vueltas para ver cuánto más se puede sacar de zumo. Y yo creo que ya lo esencial y lo fundamental con respecto al coaching ya está. O sea, tenemos coaching espiritual, coaching de vida, tenemos coaching ontológico, que creo que es lo fundamental, porque el coaching ontológico tiene que ver con el ser. O sea, eso se puede extrapolar a cualquier ámbito, a cualquier profesión, a cualquier rol que una persona puede desempeñar en esta vida. Muy de acuerdo. Pero siguiendo esa, ¿cómo se dice? Bueno, esa similitud de lo del zumo, em, ¿de qué otra fruta se podría sacar zumo? No sé si me sigues por dónde estoy yendo. ¿De qué otra fruta se puede sacar zumo? Eh, para mí una buena herramienta donde sacar zumo es eh, el autoconocimiento. A mí en lo particular me gusta mucho la filosofía. A mí también, mucho, mucho. Creo que es una muy buena fruta. Hoy día cada vez, por lo menos voy a hablar de este país, Chile, menos explorada, lamentablemente. Entonces las escuelas ya prácticamente no existe el ramo de filosofía. Y bueno, eso lleva a un montón de problemas de bullying, un montón de problemas existenciales, de vacío, de incompletud, porque no hay ninguna profundización del ser humano. Entonces vivimos con una conciencia muy limitada y creo que sería una excelente medida que pudiesen, que estuviera en la malla curricular, porque estamos formando no tan solo para obtener el título e ir a ganarse la vida, estamos formando seres humanos. Exacto. Sí. Yo es que creo que, por ejemplo, para mí, muchas veces he pensado, también soy muy de mente así filosófica, muchas veces he pensado que podría o debería o incluso llegará a existir, eh, como yo lo he pensado, yo lo he titulado en mi cabeza, coaching político, ¿Ya? porque tal y como, bueno, tal y como está el mundo, tampoco vamos a profundizar en este tema, pero que tal y como está el mundo, yo creo que a más de uno le, le vendría bien el para qué hace eso, para no anteponer intereses personales a intereses sociales. Y creo que sería interesante que... Y yo creo que en el futuro existirá algo así. Pero, pero bueno, sí que creo que también el coaching está muy completo, tal y como está ahora. Yo es que soy mucho como de crear, inventar. Sí, sí. Sí, eres un artista. Em, ¿Sabes qué? dime. Es que yo entiendo lo que tú quieres decir. Hace algunos años atrás vi un fallo, una resolución sumamente injusta en un tribunal y yo decía, ¿qué criterio usan los jueces? Buena pregunta. Y me pregunté y dije,
claro, estudian Derecho muchos años, hacen una carrera, pero ¿quién los evalúa? O quizás está mal hecha la pregunta, pero ¿Quién está por encima de ellos para saber si hace lo correcto o no? ¿Quieres decir? exacto, Sí, porque volvemos al mismo punto. Yo puedo formar un profesional, un médico a lo mejor, pero ese médico a lo mejor, es un caso hipotético, eso no pasa aquí en Chile, hace tráfico de órganos, por ejemplo. sí. Claro, Entonces, eh, y esto tampoco pasa en Chile, puede ser un juez que a lo mejor recibe dinero a cambio de algo. sí, sí, sí. Siempre es no sé cómo decirlo, el pensar como con ética, la mayor ética posible o Por eso justo, te hablo sí, que el tema del coaching, en este caso ontológico, voy a ponerlo ontológico porque ya espiritual, de pronto las personas como que a veces le toman cierta distancia, pero bueno. Eh, si el ontológico, por ejemplo, cualquier profesional o cualquier persona que esté desarrollando un rol, eh, tiene ese acompañamiento, quizás esa persona podría tener una vocación de servicio, podría acercarse, podría hacer de su trabajo con una entrega de servicio, no tan solo mirando por sus intereses creados. exacto. Sí, sí. Porque, claro, si no tendríamos que colocarle coaching, no sé, al señor político, al señor juez, al médico, no sé, a la secretaria, al recepcionista, al conserje, porque finalmente de eso se trata. O sea, cuando uno le da el sentido a la vida, ¿qué es lo que te llena? ¿Para qué estás aquí? ¿En qué medida tú puedes servir o contribuir? Y no es nada más que dando lo mejor de ti en lo que estés realizando. Por supuesto. Entonces, quizás por eso no soy muy partidaria, sin descartarlo, pero no soy tan partidaria porque tendríamos que colocarle a cada persona en su oficio o en su profesión un coach. Sí. Claro, Y que ya. no tendría nada mal tampoco, pero me voy a lo que tú decías, uno político. O sea, yo digo, si es político, tendría que también ser uno, no sé, para los curas, Es verdad, no lo había pensado eso. Es verdad. tendría que ser, no sé, uno para los gerentes, otro para Médicos, los jueces, abogados, para los vendedores. profesor. Sí, 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 sí. Claro. Interesante. Em, Quería hablarte sobre el coaching aquí en España. Eh, Está un poco bastante infravalorado e incluso es criticado. ¿Cómo es al respecto allí en Chile? Se conoce poco. Todavía no hay mucha difusión. Cuando tú dices que eh, trabajas o te dedicas o realizas sesiones de coach ontológico, la gente te pregunta, ¿qué es eso? Eh, no hay mucho conocimiento. Y con respecto como en sí, eso estoy hablando del término ontológico, y con respecto al término coaching, el coaching es como que está muy manoseado. Es como que todo es coaching. Tú ves a las cremas coaching. Entonces es como Sí, claro, demasiado liviano.
se maneja el término, pero coaching, ¿no? Sí, mayor trascendencia, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando ya le agregas ontológico, es como, ¿y qué es eso? ¿De Es qué se trata? como más, más raro aún, más extraño aún, sí, sí. Aquí, aquí tampoco se conoce mucho, creo que parte de nuestro trabajo es darlo a conocer y explicar de qué trata, cómo funciona y todo esto. Sí, sí. Em, Me parece también interesante pensar, como lo de antes que te he dicho de hermano, primo hermano y demás. Me parece también interesante si fusionásemos todos los tipos de coaching que hay. ¿Cuál dirías que es ese inicio o, cómo decir, como la base, el coaching base de cualquier rama? O sea, esa fusión, ¿cuál sería? La fusión de todos los coaching. Sí, te estoy haciendo pensar, ¿eh? Sí. Eh, podría decirte, para mí, lo que es, sería como esa raíz de donde salen los demás, lo entiendo así, Sí, sí, sí. eh, sería, puede ser coach ontológico o coach de vida. Ok, Sí. muy bien. Yo diría el personal. Para mí el personal. Pero yo creo que en el fondo nos estamos refiriendo a lo mismo. Sí, sí. Ok. Mm, Luego tengo aquí una pregunta bastante desarrollada que diría, ¿cuál tendría que ser esa etapa en por la que una persona esté atravesando para que el coaching le pueda servir? Como cliente, como coachee, quiero decir. La verdad es que es cualquier cosa que le esté haciendo ruido. No hay una etapa en sí. La persona en el fondo siente la necesidad de salir de alguna situación que no lo está dejando avanzar. Cuando ya lleva entrampado mucho tiempo, seguramente, y siente que desea salir de ahí, o sea, está la voluntad, pero no sabe cómo. Y ahí ya está el momento. Muy bien. La necesidad la que te lo dice. En el fondo yo coloco de mi parte, quiero salir de esta situación, pero no lo logro. Y ahí es el momento indicado. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona que esté en esa, bueno, en esa, no etapa, sino situación para vencer ese miedo a ir a un coach o esa vergüenza que le pueda dar? ¿Qué le dirías? Que se dé la oportunidad, que es una relación de mucho respeto y confidencialidad. Eh, es una oportunidad que se va a dar de poder explorarse a sí misma, de poder mirarse, de poder verse desde otra perspectiva. Va a tener la posibilidad, a través de las sesiones, que probablemente no va a ser una, van a ser varias, de poder sanarse, de poder salir adelante y lograr lo que esa persona desea, llegar a ese objetivo, que fue lo que la motivó a entrar en la sesión. Qué bonito, me gusta mucho cómo piensas y cómo hablas. Gracias. Em, ok, tengo aquí la chuleta con las preguntas. Ok, vuelvo una pregunta parecida a lo de todas las ramas de coaching en una, pero esto más en base al propio ser humano. Em,
¿Cuáles dirías tú que son los tres problemas principales que en estos momentos de la historia estamos atravesando como especie, como raza? Que esos tres problemas que deberíamos poner solución en primer lugar. Esos tres problemas que como raza estamos teniendo. ¿Y qué más? Para ponerle solución. Enfrentarnos. ¿A qué problemas tenemos que enfrentarnos internos nuestros como especie? Qué buena pregunta y qué profunda. Gracias. Sí, muy profunda. Para mí, si fueran tres, sería el egoísmo. El egoísmo, la codicia, hoy podría nombrarte tantos, pero me voy a quedar con tres. La codicia, Apego. el egoísmo. Sí. Sí, porque iba a decir poder, pero el apego lo resume bastante bien, porque el apego tiene que ver con el no querer soltar, es más, o sea, si tengo 10 quiero tener 20. Yo creo que eso ha hecho que el corazón del ser humano se vaya cada vez trizando más. Sí, No hay, sí. no hay integridad dentro de sí. Por lo tanto, difícilmente afuera va a poder su accionar ser íntegro. Como que el apego lleva a la avaricia, esto es nutrido por el egoísmo, el Exactamente, o egoísmo sea, llega al apego, es como un círculo vicioso. esta necesidad de validarnos a través de lo que tengo, a través de lo que hago, esta pseudo importancia que muchas veces me genera este rol, este título, este diplomado, este doctorado. Entonces, me crea una falsa personalidad del yo. Lamentablemente, donde no contribuyo a nada positivo, no hay apertura, no hay entrega, es todo para mí. Por supuesto, sí. Muy bien. Como penúltima pregunta que tengo, es muy muy parecida a esta que te he hecho. Y es que hay veces que las personas sabemos que tenemos que tomar decisiones, sabemos que tenemos que tomar cierta acción en nuestra vida, pero aún así no lo hacemos. ¿Por qué dirías tú que no se toma esa acción aún sabiendo que se debe hacer? Cada caso es tan particular, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay un factor común. Hay una palabra que a mí me resuena mucho, que es miedo. Muy de acuerdo en eso. Sí, sí. Y claro, uno le puede buscar miles de explicaciones a ese no hacer, a ese no querer comprometerse, ese no querer que cambien las cosas, o buscar miles de justificaciones. Pero al final, si tú indagas a través de cada una de ellas, indagas, y llegas a una raíz que es el temor. Touché. Sí,
completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y si no fuese ese, yo diría que es la vergüenza. Pero sí, principalmente miedo. Sí, sí, sí. Pensamos muy parecido, ¿eh? Sí, y se mezclan, ¿no es cierto? A veces la vergüenza, el temor, el sentirse inadecuado, el sentirse que no se es suficiente, em, el sentir que no doy, quizás con la expectativa. Es todo un cuento. Sí. Tiene que ver con lo que también me estoy diciendo y que no soy consciente de lo que me estoy diciendo. A veces es tan complicado darse cuenta de lo que uno se dice a uno mismo. A veces es muy difícil. Es tremendo porque estamos tan insertos dentro de esta falsa personalidad que no nos damos cuenta, o sea, nos convertimos en el propio pensamiento y no somos capaces de observar el pensamiento. Muy cierto. A veces me pasa que voy en la calle y veo a la gente como va moviendo sus labios, ¿no? ¿Ah, Es sí? como, o a veces, claro, o a veces los veo haciendo como un gesto, como, o moviendo la cabeza, como si, ¿no? Como que están Claro, pensando algo, ¿no? va conversando consigo mismo y está tan inmerso en su propia conversación que no se da cuenta que los gestos ya son visibles. Sí, sí. Y nos pasa a todos en mayor o menor medida. Estamos ahí, en ese trabajo. Hay que... El trabajar en uno mismo es de lo más esencial, diría yo. Esencial y laborioso, diría también. También, cierto. Sí, sí. Muy bien, y para terminar, otra pregunta personal, y es que, siendo como eres, hoy día, habiendo vivido todo lo que has vivido, ¿qué consejo le dirías a tu yo adolescente de, por ejemplo, 15 años? Eh, Le diría a mi yo de 15 años, sigue confiando, sigue siendo feliz, sigue entregando lo mejor de ti, sigue cultivándote. Qué bonito. Gracias. Muy bien. Pues antes de despedirnos, si, ¿dónde, para quien nos esté escuchando, que nos esté viendo y está interesado o interesada en ponerse en contacto contigo para trabajar contigo, cómo lo pueden hacer? Sí, por favor, en Instagram estoy en The Coach y demás cosas. Y bueno, sería también mi correo personal. Ok, pero bueno, eso ya que te lo pregunten por Instagram, mejor, para no dar información más. Ah, sí, claro, sí. Muy bien, en la suscripción perdón, en la caja del vídeo pondré tu Instagram para que se pongan en contacto contigo en caso de que lo deseen. Te quiero decir que muchísimas gracias de corazón por esta segunda entrevista. Muchas gracias por venir y si quieres despedirte de quien nos esté escuchando. Sí, por favor. Nada, mandarles a la distancia un saludo tremendo. Es muy gratificante para mí tener estos espacios de conversación. Espero que ojalá algo de lo que haya dicho les pueda ser de utilidad. Y si quieren contactarse conmigo de mil amores, ahí estaré. Así es que, bueno, anticipando felices fiestas también y también un próspero año y ya pronto da inicio Sí, para ti también y familia. igualmente. Muchísimas gracias por venir otra vez. Eh, Recordaros a todos los que estáis escuchando que si queréis crear vuestro propósito profesional, podéis contar conmigo o en mi página web tenéis el regalo de crear tu propósito para,
para encontrar ese potencial que todos tenemos, que de seguro que os será de mucha ayuda, y si no podéis contactar conmigo también para hacerlo. Muchísimas gracias, Verónica, otra vez. Feliz año a ti también. Gracias. Bueno, Y también antes de, o quizás después de, algunas horas después de medianoche. Así es que, nada, te mando un tremendo abrazo. Muchas gracias por todo. Estoy muy contenta de haberte podido ver y compartir contigo. yo también, yo también. Muchísimas gracias, un beso y hasta muy pronto, espero. Hasta muy pronto. Yo también. Chao. Chao.